loco a los europeos y a los españoles era el oro. Por eso fue la conquista, porque traían hambre de oro, codicia de oro. Cortés una vez señaló, porque le preguntaron cuando Moctezuma les entrega a él y a sus huestes oro. Entonces los soldados conquistadores empezaron a gritar y a brincar, dice la crónica, como monos. Entonces le preguntaron a Cortés que por qué les importaba tanto el oro. Aquí el dinero, la moneda era el cacao, y desde el punto de vista artístico, cultural, era el jade. Y la respuesta de Cortés fue: porque nosotros tenemos una enfermedad del corazón que solamente se cura con el oro. Entonces, era otra cosa. En el México prehispánico no había esa codicia, no había esclavitud, la tierra era comunal y había mucha, pero mucha fraternidad, lo que se conoce como solidaridad. En la familia, familias integradas, solidarias, fraternas, hasta la fecha, pues es todo lo que heredamos. Esto es lo que hicieron los olmecas, pero aquí viene también lo que hicieron los mayas, que mejoraron lo que habían iniciado los olmecas en la ciencia, en el arte, en la cultura. Van ustedes a Palenque y van a encontrar el Templo de las Inscripciones, que se hizo para sepultar a Pacal, el principal de Palenque. Como ya se pueden descifrar los jeroglíficos, ya se sabe que ese personaje se llamaba Pacal, pero imagínense, hacerle un gran monumento, una pirámide. Primero la tumba, con una lápida bellísima, y después de la tumba, el templo de las inscripciones, monumental. Vean eso y vean también en Palenque cómo desviaron un arroyo para meter agua, un acueducto embovedado por en medio de la ciudad. Y volteen a ver el palacio de la zona arqueológica y van a ver cómo están los techos, las bóvedas, con arco falso, porque no había fierro para hacer las estructuras, las cimbras, sino era la matemática, las piedras que iban uniéndose poco a poco en equilibrio hasta que se cerraban. Esa era la arquitectura. Estamos hablando de lo mejor del mundo en esa época. Los mayas en el periodo clásico logran toda esa civilización, logran toda esa creación del siglo IV al siglo IX. Si van aquí cerca, a 100 kilómetros, está Bonampak. Aquí está en el libro, quise poner un fragmento. Los murales de Bonampak. Estos se hicieron como en el siglo VII, Cuando se pintan estos murales, los pintores mayas de estos murales no los había en ninguna parte del mundo, no los había en Europa en ese siglo, y pasaron siglos para que el arte de Europa igualara al arte de los olmecas, de los mayas. Y lo mismo con los zapotecas de Monte Albán, mixtecos también de Oaxaca, los teotihuacanos, la ciudad de Teotihuacán llegó a tener 85,000
habitantes. Y desde San Lorenzo, la primera ciudad olmeca, ya decía yo, que se funda 1000 años antes de la era cristiana, ya tenía drenaje. Ya hablé de Palenque, que tenía acueducto, que tenía drenaje. Desde luego, Teotihuacán, drenaje. Xochicalco, en Morelos, drenaje. Todas las ciudades. Tenochtitlán, de los mexicas. Hasta los que la destruyeron, los conquistadores, quedaban admirados de la grandeza de Tenochtitlán. Estaban destruyendo, decían ellos, la más bella ciudad del mundo. Bueno, pero ¿qué pasó? Pasó que eso no se sabe, porque hubo toda una campaña a partir de que llegaron los conquistadores. Como todos los invasores, tenían que justificar sus atrocidades, tenían que justificar por qué venían a saquear. Y entonces echaron a andar una campaña, una propaganda negra, hablando de que los indígenas debían ser esclavos, porque Aristóteles, 18 siglos antes, había propuesto la teoría de que hay quienes nacemos para ser esclavos y hay quienes nacemos para ser libres o amos. Y los humanistas de ese entonces de España, humanistas entre comillas, con ese argumento sostenían que los indígenas tenían que ser esclavos, que no tenían alma, que eran como animales y que además ellos venían a civilizarnos. Sucedió que se padeció de una gran tragedia porque vinieron a someter a las comunidades, a los pueblos originarios, a esclavizar. A mí me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí van a ver cómo marcaban, erraban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos. Y otros horrores. Entonces, ¿qué hicieron? Pues echaron a andar una campaña diciendo, son bárbaros, son salvajes, pero además hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, los exponen, los ofrecen a los dioses. Entonces es pura mentira, y eso lo demuestro. No hubo sacrificio. Cortés dice, ese fue el que creó todo. Y los frailes, sobre todo Motolinia, hizo la cartilla de las mentiras. Aquí van a encontrar. Y todos copiaron hasta la fecha. Hay muchos, incluso profesionales de la ciencia social, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores, que sostienen eso, esa gran mentira. Cortés dice que en 3 días en Tenochtitlán le sacaron el corazón a 8,000 personas. 3 días. ¿Cómo es eso? Van a sacrificar 8,000. Bueno, pero todavía un fraile, Durán, habló de 80,000 en 4 días. 80,000 que les sacaron el corazón, todavía bullendo, dice, para ofrecerlo a los dioses. Motolinia, también 80,000. Aquí sostengo que eso ni en Europa, porque Darwin habla de que solo en 3 siglos en España, por la Inquisición, quemaron a 300,000. Achicharraron a 300,000, acusados de herejes. Y los mejores, porque eran los que dudaban. Y a la hoguera. Pero hasta eso lo considero exagerado. Pero aquí se fueron con eso y se fueron también, inventaron de que éramos, nuestros antepasados,
caníbales, que comíamos carne humana. Nadie vio un sacrificio, nadie vio que se comieran a una persona. ¿Cómo es que en la toma y el cerco de Tenochtitlán, de 75 días que la gente se estaba muriendo de hambre, porque Cortés mandó a cortar el agua, el acueducto de Chapultepec hacia el Templo Mayor, hacia el centro de Tenochtitlán? Lo mandó a destruir y además con los indígenas aliados que querían quitarse el yugo de los mexicas, pero inocentemente se pusieron un yugo más grueso, un yugo mayor. Bueno, bloquearon la entrada de alimentos y todo. Y si se estaban muriendo de hambre, ¿por qué no se comían entre ellos? Nada, pura mentira. Y esto es lo que trata el libro.